A ver, pensemos en esto un segundo. Los evangelios de Mateo y Marcos cuentan la misma historia, ¿cierto? Pero ¿por qué se sienten tan diferentes al leerlos? Bueno, la clave podría estar en un lugar que quizás no hemos buscado antes. En los currículums, ¿sí? En las hojas de vida de sus autores. Justamente eso, es la misma vida de Cristo, pero contada con estilos, con estructuras, con enfoques que son, bueno, radicalmente distintos. Y ojo, esto no es un error, para nada, es totalmente intencional. Y la pista para descifrar este enigma, curiosamente, no la vamos a encontrar en un tratado de teología, sino en algo mucho más terrenal, sus antiguos trabajos. Ok, aquí es donde todo empieza a encajar. La tesis de nuestro análisis de hoy es esta. Para de verdad entender por qué Mateo y Marcos escriben como escriben, tenemos que mirar lo que hacían para ganarse la vida. Piénsenlo, uno era recaudador de impuestos y el otro era traductor. Dos mundos completamente diferentes. Claro, ahora la pregunta obvia es, ¿y de dónde sale toda esta información? ¿Es una simple especulación? Para nada. Todo esto viene de fuentes históricas súper antiguas, que nos sirven de puente, conectándonos directamente con la época de los apóstoles. Nos referimos a las llamadas fuentes patrísticas. Y es clave entender esto. No estamos hablando de documentos escritos siglos después, no. Son los escritos de los líderes de la iglesia que vinieron justo después de los apóstoles. Fueron ellos los que se encargaron de preservar la memoria, el contexto, de quiénes eran realmente los evangelistas. Y dentro de todo ese material hay dos nombres que son fundamentales para lo que vamos a ver hoy. El primero, Papillas de Hierapolis. Él es quien nos da la pista de oro sobre Marcos. Y el segundo, Eusebio de Cesarea, que fue básicamente el gran historiador que se dedicó a recopilar todo y salvarlo del olvido. Sin él, muchísimos de estos testimonios, incluyendo los de Papillas, se habrían perdido para siempre. Gracias a ellos dos es que podemos armar este rompecabezas. Muy bien, arranquemos con nuestro primer perfil. Hablemos de Mateo. Y para entender de verdad su evangelio tenemos que verlo no solo como el apóstol, sino como lo que era antes de serlo. Un contador, el contador del reino. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Miren este contraste. Por un lado, su estatus social. Era un marginado, visto como pecador y hasta traidor por colaborar con el Imperio Romano. Pero por otro lado, sus habilidades profesionales eran de primer nivel. Era un experto en contabilidad, en administración, en finanzas, en organización. O sea, un tipo muy capaz. Es que su trabajo no era para nada simple, ¿eh? No era solo sentarse a cobrar. Tenía que manejar un montón de conversiones de monedas, tasar pagos que no eran en efectivo, como grano o animales, y lo más importante de todo, llevar registros súper meticulosos, impecables. Todo esto nos pinta el retrato de una mente muy metódica, muy precisa, obsesionada con el detalle y el orden. Y esta cita, la verdad, lo resume todo de manera perfecta. Para esta tarea en particular, para escribir este evangelio, no se llamó a un poeta ni a un filósofo, se llamó a un contador, justamente a la persona ideal para organizar, para estructurar la historia de la salvación de una forma lógica, ordenada, casi como un balance. Y esta mentalidad de contador no se queda solo en la estructura, se filtra en su lenguaje. Miren las parábolas que él cuenta. Palabras como ajustar cuentas, ganancia, interés, detalles sobre jornales diarios. Ese es el vocabulario de un gerente financiero, de alguien que vive entre números. Su profesión está literalmente impregnada en el texto. Pero si queda alguna duda, la prueba final, la más contundente, está en el mismísimo primer capítulo, la genealogía de Jesús. Mateo no nos da una simple lista de nombres, no, él la organiza meticulosamente en 3 grupos perfectos de 14 generaciones cada uno. Es casi un acto de contabilidad histórica. Está creando un puente perfectamente ordenado, claro y simétrico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, dejamos al contador y ahora pasamos a un perfil que no podría ser más distinto. Salimos de la mente estructurada y nos metemos en el mundo del comunicador por excelencia. Marcos, el traductor universal. Ya aquí volvemos a Papías, con este testimonio que es clave para entender a Marcos. Fíjense, Marcos no fue un testigo presencial de los hechos, fue el intérprete de Pedro. Su misión, su trabajo, era escuchar a Pedro y transcribir, traducir, todo con la máxima fidelidad. O sea, su autoridad no venía de haberlo visto él mismo, sino de su conexión directa y confiable con el apóstol.
Y claro, para hacer bien ese trabajo en un mundo tan cosmopolita, se necesitaba tener una caja de herramientas lingüísticas impresionante. Y Marcos la tenía. Se movía como pez en el agua entre el arameo, que era el idioma que hablaba Jesús, el griego, que era el idioma en que escribió el Evangelio, y además se defendía con el latín y el hebreo. Era, en pocas palabras, el puente cultural perfecto para llevar el mensaje a una audiencia que no era judía. Y aquí está la prueba irrefutable. Su firma de traductor en plena acción. Miren esto. Una y otra vez, Marcos hace algo muy particular. Deja la frase original en arameo y acto seguido la traduce para sus lectores. Ojo, esto no es una nota al pie de página que alguien agregó después, no. Es parte del texto original. Es su método, su sello personal. Pero claro, esto nos obliga a preguntar algo. A ver, si su trabajo era traducir para que la gente entendiera, ¿por qué no lo traducía todo y ya? ¿Qué sentido tiene dejar esas palabras en el idioma original que su audiencia probablemente no conocía? Y la respuesta es increíblemente profunda. Marcos lo hace para preservar el sonido, la fuerza, la autoridad de la voz de Cristo en los momentos más intensos, justo cuando realiza un milagro, en esa oración tan íntima en el huerto y en el grito desgarrador desde la cruz. Era su forma de hacer que el lector casi pudiera escuchar la voz de Jesús en esos instantes decisivos. Entonces, si juntamos las piezas de estos dos perfiles, el del contador y el del traductor, llegamos a una conclusión realmente poderosa. Una que nos habla de cómo los talentos humanos y la inspiración divina pueden trabajar de la mano. Y aquí lo vemos, todo resumido. Por un lado, Mateo, el contador, enfocado en el orden y la estructura para una audiencia judía, organizando la historia. Por el otro, Marcos, el traductor, enfocado en la acción, en lo inmediato, para una audiencia no judía, traduciendo la cultura. Dos profesiones, dos estilos, pero un único mensaje. Y esta es la gran lección de todo esto. La inspiración divina no funciona como un dictado que borra la personalidad de quien escribe. Todo lo contrario. Fluye a través de sus talentos, de sus experiencias, de sus habilidades únicas. Se usó la mente ordenada de un contador y la habilidad comunicativa de un traductor para darnos dos retratos de Cristo que son distintos, sí, pero que se complementan a la perfección. Y todo esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Si la profesión de un recaudador de impuestos y de un traductor dio forma de una manera tan profunda a cómo se contó la historia más importante de todas, entonces, ¿cómo nuestras propias experiencias, nuestros trabajos, nuestros dones únicos le dan forma a las historias que cada quien cuenta día a día?